porque tú lo viviste. Cuéntanos. Buenos días a todos la gente de la página Maestro del Espectáculo Infantil y un fuerte saludo, abrazo a Francisco Canónico. Comenzando este video, mi nombre es Ernesto Alves, soy artista de circo venezolano, payaso, acróbata, portor. Nos encontramos ahora en el Circus Prox en Alemania, haciendo una temporada navideña. Hay un poco de frío, el Circus Prox está atrás. Ya este es el último día de espectáculos y bueno, así que aprovecho el tiempo para hacer este pequeño video que lo teníamos pendiente hace bastante tiempo. Y tengo una serie de preguntas, unos cuestionarios, un pequeño cuestionario que voy a responder, ¿no? Principalmente como payaso y principalmente también como artista de circo profesional de pista, que me identifico, ¿no? Que soy y es mi profesión. La primera pregunta viene diciendo: ¿qué opinas sobre la situación actual de los payasos? En esta pregunta abro paréntesis sabiendo o pensando que somos los payasos venezolanos. ¿Cuál es la situación de los payasos venezolanos en la actualidad? Básicamente pienso que el payaso ha perdido un montón de sus orígenes, ha perdido un poco la trascendencia y la esencia de lo que es el payaso en la actualidad. El payaso en la actualidad creo que ha perdido o pierde su tiempo en saludar al público, en fiestas infantiles, en realmente rutinas muy sencillas de pequeñas animaciones un poco aburridas, un poco vacías, ¿no? El payaso pienso que tiene que ser un poco más que simplemente una fiesta animada, una canción. El payaso tiene que ser un genio, un improvisador, un creador de gags, de sketches, de rutinas, de cosas que realmente hagan sentir al público que vienen a ver un espectáculo de comedia. Entonces, como pienso que el payaso se ha perdido en la actualidad muchísimo. Y todo esto también pasa por un tema, o particularmente pienso yo, por un tema de la tecnología, de la nueva comedia, en la actualidad, de qué ríe la gente, de qué piensa la gente. El payaso que vemos hoy en día fuera de pista o fuera del circo, para mí son payasos vacíos, simplemente que carecen de comicidad y de creación. Básicamente pienso eso en la actualidad con los payasos. Las diferencias entre el payaso europeo y el de Latinoamérica. Los payasos de Latinoamérica y los payasos europeos tenemos historias muy diferentes. Pienso que puede ser y es debido a la historia, ¿no? El payaso latinoamericano es un survivor o un superviviente de las décadas. Pienso que influye mucho en los continentes, ¿no? Influye mucho en la economía también, ¿no? De un payaso latinoamericano y un payaso europeo. Somos totalmente diferentes. El payaso latinoamericano es un ser, es como mucho más fuerte, y más fuerte no en la actuación, sino más fuerte en su creación, más fuerte en rebuscarse, en conseguir, en trabajar. El payaso europeo simplemente a veces pienso que no ha tenido tantas dificultades como lo hemos tenido nosotros los latinoamericanos, en el sentido de sobrevivir y de pensar para qué hacemos nuestra carrera de payaso. Entonces hay una grandísima diferencia entre también la comedia, en cómo actuamos, en cómo pensamos, en cómo nos dirigimos a la gente, en cómo tocamos con los europeos. Los payasos europeos son un poco más reservados. Los payasos europeos siempre se rigen más por un esquejo, por una rutina. Tengo muchos amigos payasos europeos que vienen de dinastías y de familias de circo, y
sus actos simplemente son actos repetitivos de generaciones y generaciones y gags de generaciones. El payaso latinoamericano a su vez también repite gags de generaciones, pero siempre tiene un color diferente y un sazón diferente en el tema de la actuación. Siempre es un payaso latinoamericano un poco más acelerado, un poco más con un paso más adelante, sin miedo a tocar, a sentir, a cruzar la pista o a cruzar el escenario y está un poco más cerca del público. El payaso europeo tiene una comicidad un poco más tranquila, más sencilla, un poco más a gusto para el tipo de público europeo. Pienso que el payaso tiene que saber con qué tipo de público te topas y saber de qué ríe la gente y cómo ríe la gente. A veces tú como payaso latinoamericano me ha tocado a mí actuando aquí en Europa o actuando en Asia que la gente no ríe de lo mismo que ríen en América. La gente no se ríe de lo mismo que se ríe en Europa. La gente no se ríe de lo mismo que se ríe en Asia. Entonces ahí tenemos que tener como un medidor de qué es lo que el público ríe. Muchas veces perdón, me ha tocado bajarle un poco más a los decibeles y sentir que el público a veces ríe aquí en Europa de cosas más sencillas y hasta a veces tontas que uno no piensa que reirían, pero sí la gente ríe. Y lo contrario te pasaría en Latinoamérica, que la gente no reiría de cosas sencillas que ríen acá. Pienso eso. Después está, ¿consideras que el payaso tradicional está en decadencia? Pienso que consideras que el payaso tradicional está en decadencia, perdón. Yo pienso que el circo tradicional está en decadencia, totalmente. Yo pienso que estamos viviendo las últimas eras del circo tradicional y no solamente el payaso está viviendo la decadencia, sino en su totalidad el circo tradicional. A raíz de tanta tecnología, a raíz de miles de problemas morales y sociales que la gente tiene con los circos tradicionales. Conozco y por suerte tengo muy buenos amigos payasos tradicionalistas que vienen de familia, que son muy buenos, que espero que nunca mueran y sigan manteniendo la tradición. Pero básicamente pienso que el payaso tradicional también en muchos casos se tomó tan a la ligera el trabajo de payaso que lo vuelve una oficina y lo vuelve una creación vacía y sin color y sin angustia, sin miedo al fracaso, sin miedo a perder. Muy pocos payasos en la actualidad en los circos tradicionales triunfan en grandes escenarios. Como son buenos circos como Roncalli, como Kinif, como Arlette Cruz, como Crones, que son grandes circos donde tienen buenos comediantes. Ahorita en la actualidad pienso que los grandes comediantes de los payasos que mantienen todavía ese espíritu tradicional, que son muy buenos, siempre lo he dicho, son la gente de Rusia, los soviéticos, los ucranianos, son muy buenos payasos que todavía mantienen buenos sketches de tradicionalistas. Pienso que aquí en Europa hay muy pocos buenos payasos ya tradicionales. No podría hablar directamente de Latinoamérica porque no me encuentro ahorita en Latinoamérica y no conozco tanto las pistas de Latinoamérica, conozco más las pistas de acá de Europa. Me encantaría conocer más las pistas de Latinoamérica, pero pasa, y pienso también que aquí en Europa el circo tradicional está como en una decadencia y pasó la época del oro, donde los circos eran la cosa más maravillosa que existía en las poblaciones, y me ha tocado trabajar en circos aquí en en Europa, donde he visto como un poco el fracaso y el morir de los payasos tradicionales, que es un payaso que es algo totalmente hermoso cuando ves un payaso tradicional, porque conozco personas de 70, 80 años que tienen unos números increíbles y que realmente te da nostalgia al pensar que hasta ahí llega
que el día que esa persona no esté hasta ahí va a llegar, porque tampoco no se formaron y no forman nuevos payasos. Pienso que alguna vez se salvará el circo tradicional y el payaso tradicional para que no muera su esencia. Los errores más comunes de los payasos actuales es otra pregunta. Pienso que el error más común de los payasos, sea en Europa, sea en Venezuela, sea en Latinoamérica, es el miedo al fracaso. Y por el miedo al fracaso buscamos rutinas totalmente seguras, sin ningún tipo de error, se le puede decir, o sin ningún tipo, no arriesgamos mucho, ¿no? Pienso que los payasos en la actualidad no arriesgan, y ese es el error común, el error a tener miedo al fracaso. El payaso es un ser fracasado ya de por sí. Pienso que el fracaso es lo que te lleva a la creación y al pararte en la pista y sentir algún tipo de respeto o miedo para pensar qué hacer y qué hacer reír y buscar el mejor acto posible. Muchas veces también pienso que el payaso comete errores al no leer la historia, al no educarse sobre qué es la comedia, qué es el payaso en la actualidad, al no saber qué es la improvisación, al llevar rutinas a las pistas estudiadas como si de pie a letra. A veces también es un error, y no salir un poco de la rutina y no improvisar ante algo que está pasando. Básicamente pienso que esos son los errores, el fracaso y el miedo a la improvisación. Y otra pregunta era, muchas gracias, esa no era una pregunta, y que pusiera el celular en forma horizontal, que está en forma horizontal. Bueno, nada chicos, me despido, espero que el video es un poco largo, pero bueno, son muchas preguntas, espero que lo repitan y lo vean. Me disculpan la voz, pero estoy un poco afónico y ronco ahora porque hace mucho frío en este momento. Le enviamos un fuerte saludo y un abrazo a toda la familia del Circo de Venezuela, a las generaciones anteriores, a las nuevas generaciones, a Francisco, que ahorita está en España. Espero vernos pronto también y saludarnos. Y nada, recordar que vivimos por el circo, nacemos por el circo y por nuestras venas corre acerrín y olemos a mierda de caballo. Adiós, amigo. Chao. Okay.